Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús, amén, amén, amén. Jesús, 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 amén, 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 amén. Amén, amén. Jesús, Jesús. Aleluya. Jesús, 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 Jesús. Jesús, amén, 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 amén. Jesús, aleluya. Jesús, 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 amén, 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 amén. Jesús, aleluya. Jesús, 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 amén, 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 amén. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo. Aleluya. Amén, amén.
El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la quitó. Una vez más. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo. Gloria a Dios. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Queremos lluvia, gloriosa lluvia, como en Pentecostés. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Queremos lluvia, gloriosa lluvia, como en Pentecostés. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Aleluya. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Ese día puede ser hoy, como en Pentecostés. Manda la lluvia, gloriosa lluvia. Sí, Señor. Como en Pentecostés. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Queremos lluvia. Manda la lluvia, manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Sí, Señor, manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Como en Pentecostés, manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. ¿A dónde? Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Aleluya. Dígaselo. Que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. ¡Que viva! ¡Que viva, que viva, que viva Cristo!
Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. ¡Viva la fe! Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Que viva. Que viva. Que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva. Que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. ¡Viva la fe! Que viva Cristo en mi corazón. Que viva. Que viva el Rey. Que viva. Que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva el Rey, que viva. Que viva, que viva, que viva Cristo. Cantemos con amor, cantemos con amor. Cantemos con amor. Y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Cantemos. Cantemos. Cantemos con amor, cantemos con amor. Demos gloria y honra. Cantemos, cantemos. Cantemos. Cantemos, cantemos. Cantemos. Y demos gloria y honra a Jesús el Salvador. Aleluya. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía de Pérez. Me congrego en el Tabernáculo Ebenezer, en la calle 34, en Barquisimeto, Venezuela. Y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un testimonio sobre cómo el Señor pues nos regala bendiciones. Y simplemente tenemos que estar prestos para entender lo que Él nos quiere decir. Hace unos meses, no recuerdo la cantidad, estaba dormida, ya casi amaneciendo, y repetía una cita bíblica. Y yo recuerdo que me desperté diciendo Salmo 127 del 1 al 10, y lo repetía, y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y bueno, me desperté y busqué la Biblia, y resulta que el Salmo 127 no llega a 10 versículos.
Y bueno, en ese momento me sentí así como un poco triste porque yo dije que, o sea, no entendía eso que había pasado. Y bueno, cuando ya quería venir la duda a mí, pues el Señor trajo un pensamiento a mí de cómo él no se equivoca. Él no se equivoca para nada. Y, y bueno, yo pensé, bueno, el diablo, que el Señor lo reprenda, pues no me va a dar una cita bíblica. Él me puede mandar a ver cualquier otra cosa, pero una cita bíblica no me va a dar porque no le conviene que nosotros nos empapemos y leamos la palabra. Entonces, bueno, vino eso a mí y yo dije, ay Señor, es verdad, yo me puedo equivocar, me equivoco muchas veces, me equivoco constantemente, pero tú no te equivocas, Señor. Y, o sea, teniendo ese pensamiento, así como que esa meditación con el Señor, entonces vino a mi mente de una vez Salmo 27, del 1 al 10. Y de una vez me puse a leerlo y apenas comencé a leerlo, yo sentía que esas palabras me las estaba dando el Señor. O sea, era un bálsamo que recibí en ese momento para la situación que yo vivía en ese momento. Y era un bálsamo que el Señor me estaba dando a través de cada palabra, porque cada palabra que leí fue, sí, pues como un abrazo del Señor, diciéndome todo va a estar bien. Mi papá en ese momento, él aún estaba con nosotros, teniendo problemas de salud importantes. Y el último versículo, pues el Señor me lo decía, que aunque me faltaran mis padres, pues Él estaría allí para recogerme, para sustentarme. Eso era lo que yo entendía en ese momento y yo decía, bueno, pero claro, en ese momento mi fe era que, o sea, mi esperanza era que mi papá permanecería con nosotros. Y bueno, después de eso yo simplemente leía el Salmo, cada vez venía esa escritura a mí y yo la leía y yo decía, bueno Señor, ¿qué más me quieres decir con esto? Aparte de ese bálsamo que me diste, en esa oportunidad yo lo leía, cada vez lo leía. Y hace muy poco tiempo, una hermana se acerca a mí y me dice, hermana, ¿por qué no canto más salmos? Y yo le digo, bueno, yo le doy mis razones, yo le expliqué mis razones en ese momento. Entonces, bueno, comenzamos a hablar, ¿verdad? Y en esa conversación yo le cuento esta experiencia del Salmo 27. Y ella me dice, hermana, ¿será que el Señor quiere que lo cante? Y yo me quedo así como sorprendida porque, o sea, ese pensamiento ya había llegado a mí. Yo había buscado por las redes quién cantaba el Salmo 120, el Salmo 27, perdón, para yo cantarlo, para ensayarlo y cantarlo. Pero los que yo escuchaba, esas versiones, pues no eran lo que yo sentía que el Señor quería que yo le diera. Y yo lo dejé así. Pero cuando ella me dice eso, como que quedó la cosa aquí. Yo dije, Señor, ¿será eso? Y entonces, bueno, yo lo dejé así. Yo me acuerdo que oré, le dije, Señor, usted me dio esa escritura y usted quiere que yo se la cante. Y bueno, yo oré así. Después dejé, sí sé que no seguí orando constantemente por eso. Y un día yo me estaba arreglando para venir al culto de oración. Y bueno, ya estaba preparándome. Y me viene otra vez el Salmo 27, y yo comienzo ahí en mi cabeza. Y en ese momento, yo creo que, no sé, ni siquiera fue como una oración, fue algo que le dije al Señor, le dije, Señor, si yo he hallado gracia ante tus ojos, tú puedes darme la música para ese salmo, para yo cantarlo. Y yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Fue lo que yo le dije. Y yo creo que fue segundos después, o sea, no pasaron mucho tiempo, no pasaron muchos minutos, cuando empieza a sonar una melodía en mi cabeza y yo salí corriendo, busqué el teléfono y lo puse grabando, puse la Biblia para ir leyendo el Salmo y yo lo tenía todo resaltado.
Y comenzó esa melodía y yo empecé a grabar, empecé a cantarlo y yo, o sea, yo estaba muy contenta, muy agradecida con el Señor porque lo que yo entiendo y creo que es así, de todo corazón lo creo, es que hallé gracia ante sus ojos, porque eso fue lo que yo le pedí y inmediatamente empezó esa melodía a sonar. Y yo estoy muy contenta cantando eso, cantando el salmo, pero de repente vino un pensamiento, eso se escucha muy feo, eso no, ni siquiera cuadra, eso que estás cantando. Y yo decía, no, el Señor te reprenda, Satanás. Esto me lo está dando el Señor porque yo se lo acabo de pedir, Él me acaba de responder, que es más grande que esto. Y yo seguía cantando, pero era una lucha, no era algo fácil que yo, agarré así, no, era una lucha porque siempre que el Señor nos quiere dar algo, pues entonces también está ese otro ser que nos quiere robar la bendición. Y en ese momento, pues el Señor estuvo ahí para sustentarme, para recordarme que era Él el que lo estaba haciendo. Y bueno, yo terminé de cantarlo y yo simplemente le daba gracias, Señor, gracias porque me escuchaste, gracias, Señor, porque, o sea, yo todavía como que no me lo creía. Bueno, yo lo traje a la iglesia, se lo presenté a mi hermano Camacho y él me dijo, bueno, hermano, vamos a sacarlo y estuvimos sacando un poco la melodía, pero lo dejé ahí tranquilo, dejé de ensayarlo y ensayé otras alabanzas y, y las cantaba y entonces hasta que llegó el momento que como que el Señor me hizo un reclamo, ¿verdad? Me pediste algo, te lo di y ahí lo dejaste ahí reposando y no ni siquiera lo has cantado. Y entonces me lo traía en sueños, yo iba a orar y era el Salmo 27 y entonces hasta que un día le dije, hermano, vamos a ensayar ese salmo, ya yo no puedo dormir, le decía yo todo el tiempo, el Salmo 27, ahí está. Y bueno, el Señor en su gracia y misericordia, en un día nos dio los arreglos, nos terminó de dar, el hermano, él le dio la sabiduría también a mi hermano para que me ayudara. Y entonces entre los dos pudimos hacer estos arreglos, la composición de ese cántico, y bueno, lo presenté para la gloria del Señor, ante la congregación y ante Él primeramente, dándole las gracias porque yo estoy muy agradecida porque le pedí eso al Señor y Él me lo dio. Y bueno, yo quería contarles este testimonio porque muchas veces el Señor nos está hablando de muchas maneras y no entendemos. No entendemos y siempre Él nos habla a través de la Escritura, por su palabra Él nos está hablando. Y debemos entonces prestar nuestro oído y ponernos en disposición de entender lo que Él nos quiere decir. Y que sepamos que sí, su palabra es verdadera, su palabra es fiel. Cuando Él dice que lo que nosotros pidamos conforme a su voluntad Él no lo va a dar, es porque sí lo va a dar. Y bueno, tal vez es una cosa sencilla, pero para mí es grande. Para mí es una experiencia de que el Señor sí responde, de que el Señor Jesucristo está pendiente de los suyos y que todo lo que Él nos quiera dar, Él nos los pone como un pensamiento, nos pone como un deseo en el corazón. Y yo lo deseé, lo pedí y Él me lo dio. Y espero que este testimonio les sirva de aliento, de esperanza a cualquiera que lo escuche. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Autoridad, parte 5. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Que el Señor les bendiga y les siga ayudando. Y bueno, en esta oportunidad continuamos con esta labor tan fundamental, usando todos los medios, como bien lo hemos dicho, todos los medios que podamos para impartir esta buena noticia. Y digo buena noticia porque no hay nada de malo en esta buena noticia. El Evangelio es buena noticia. Buena noticia. El que rechaza esta buena noticia queda en una mala noticia porque
La mala noticia es que el hombre pecó. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos caímos en ese pecado, sumergidos en el pecado, quedamos cautivos al pecado, al punto de que aún los niños que nacen vienen con ese estigma e inclinación a pecar. Por eso es que dice también la Biblia, venimos al mundo hablando mentira. Fuimos formados en maldad, concebidos en pecado. El hombre nació de mujeres corto de días, tierra sin sabores. O sea, la muerte entró por causa de la desobediencia. Por causa de Adán todos morimos. Esa es la mala noticia con la cual nosotros nacimos. Pero hay una noticia, hay una buena noticia por encima de esa noticia mala, que soluciona ese problema. El problema con el cual veníamos del pecado es que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. En Cristo todos recibimos vida mediante la fe en Él. Por lo tanto, la buena noticia es que Dios nos ama y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Dios se hizo carne, habitó en medio de nosotros, murió y sufrió por nosotros para pagar la deuda que nosotros teníamos y por el cual estábamos cautivos al pecado. Luego, después de esto, Él nos dio eso, libremente, la salvación, la vida eterna. Y eso es lo que estamos predicando. No hay nada de malo en esto. Algunos ven malo porque piensan que la Biblia simplemente les manda a vivir en reglamentos difíciles y cierto orden de conducta. Pero es que no lo está viendo correctamente y ojalá Dios le abra a usted los ojos para que usted vea. Toda la ley, los profetas, toda la palabra de Dios, todo el mandato de Dios, los mandamientos de Dios se resume en esto. Y Jesús mismo lo dijo. Amar al Señor sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso que decimos que es reglamentos implica amar a nuestro prójimo para no atropellar a nuestro prójimo, más bien buscar el bien. Fíjese cómo vive el mundo. Todo el mundo atropella, daña a otros, hace cosas para sus propios beneficios, aunque eso sea perjudicial para otros. Engañan, roban, mienten, defraudan, hacen todas cosas indebidas, porque esa es la libertad o lo que ellos consideran la libertad, cuando eso en realidad es un libertinaje. Es algo malo vivir de esa manera. El mundo de afuera es un mundo salvaje, que nadie está por nadie. Allí, si no vigila, usted puede caer en el error y puede terminar en la extrema pobreza y ahí en la miseria y aún hasta perder su vida. Allá la muerte. Por eso todo padre, toda madre puede entender esto que le estoy diciendo, porque todo padre, todo buen padre, voy a decirlo así, todo buen padre, buena madre, él prepara a su hijo o su hija para el mundo de afuera. ¿De qué manera? Inculcándole valores, inculcándole conducta, una manera de conducirse correctamente, una manera de vivir correctamente. Los meten a las escuelas, le dan estudios y los preparan bien para que sean de bien para otros y se ganen la vida honradamente. Un buen padre, una buena madre va a querer eso, que su hijo viva honradamente y haga las cosas bien y no atropelle a nadie, sino que más bien ayude. Ahora, todo buen padre instruye a su hijo, a su hija, para que sepa cómo vivir.
en esta sociedad tan hostil. Cómo le enseñan de que hay quienes van a querer engañarlos y les van van a procurar su mal, o simplemente por ellos ganar un bien le van a hacer un mal a usted. Entonces, mucho cuidado, muchas advertencias. El padre y la madre preparan a su hijo o su hija para vivir en este mundo de maldad de la mejor manera posible, y que Dios lo bendiga y que Dios sea con él. Que no haga las cosas malas, porque entonces eso va a traer repercusiones y todo esto. Ahora, ¿por qué? Porque estamos conscientes. Quiera o usted no quiera dar la razón, estamos conscientes de que este mundo es un mundo de maldad, es un mundo de perversión, es un mundo que si usted no vigila y si sus hijos no vigilan y no han recibido una buena instrucción, una buena enseñanza, fácilmente allá afuera los corrompen y los dañan y hasta los llevan a su propia muerte. Ese es este mundo en el cual vivimos. De ese mundo es que Dios nos sacó. ¿Para qué? Para que nosotros ahora vivamos, ¿qué? Amando, perdonando, haciéndole bien a otro, no importándonos solamente nuestro bienestar, sino el bienestar del otro. Eso que consideramos reglas y mandamientos muy rígidos, tiene que ver para el bienestar también del otro, porque Dios no solamente quiere que tú te preocupes por ti, sino que tú te preocupes por la manera en que tus acciones, tus decisiones, lo que tú dices puede afectar a otros. Entonces, si yo no tomo en cuenta estas cosas, entonces yo vivo en la vida ofendiendo a otros, tratando mal a otros, deseando su mal y todo este tipo de cosas. Y eso es lo contrario y lo opuesto al amor, a amar al prójimo, interesarme por el bien del prójimo. Ahora, esto no es que tú te descuides, esto es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo principal, amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sabe usted que ama a Dios? Usted debe demostrar ese amor hacia el prójimo. Si usted ama a Dios, usted va a hacer lo que Él dice porque usted entiende. No porque se ve en la obligación, eso. No, usted entiende que todo es y todo lo que Dios ha hecho es a base de amor. Entonces, aún esta es una manera diferente, quizás, si usted lo quiere ver de esa manera, de ver por qué es tan bueno el evangelio para nosotros. Saludable en todos los aspectos. Y más allá de esto, y es lo primero a lo cual llamamos a la gente, es que busque la salvación de Dios. Busque la vida eterna. ¿Y de qué manera? Creyendo en lo que Él ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para la humanidad? Solamente el bien. Y eso es lo que tratamos de una o de otra manera con la ayuda de Dios, por su gracia, por su amor que nos impulsa. Porque si fuera por mí, yo hago todo esto a un lado y vivo correctamente para mí mismo y para el bien de mi familia y listo. No me importa más nadie. Pero resulta que es el amor de Dios en nosotros. Si usted siente un deseo de hacer bien a otro, de dar de gracia lo que gracia recibiste, es Dios allí. Porque nosotros por naturaleza somos malos. Entonces lo bueno que hay en nosotros y los buenos gestos que salen de nosotros en el amor es Dios allí, manifestándose a través de nuestras vidas. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 21. Libro de Mateo capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando vino al templo,
Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Señor, sea añadiendo bendiciones a su palabra e inclinemos nuestro rostro para orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, te invocamos a ti, Señor, porque tú eres la fuente del bien. De ti viene toda nuestra provisión, todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Contigo lo tenemos todo. Sin ti no tenemos nada, Señor. Sin ti, Padre Celestial, no podemos avanzar. Sin ti no podemos, Señor. Por eso dice tu palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Celestial, consciente de esta verdad, Señor, queremos, Señor, que seas tú propicio una vez más a cada uno de nosotros, Señor, que esperamos en ti, Señor, para que seas tú, Señor, dirigiendo todo, que seas tú hablando, Señor, que seas tú tomando el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor, porque, Padre Celestial, solo tú puedes hacer que este bien pueda salir, Señor, para beneficios de aquellos, Señor, que escuchan, Señor, de tal manera que lo puedan captar, que lo puedan entender y que lo puedan poner por obra en sus vidas, Señor. Habla, Señor, que tu siervo oye, Señor. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre Celestial, perfeccionando tu obra en nosotros, esa buena obra que tú comenzaste, Señor. Y si hay alguno que no te conoce, Señor, que este sea el día en que pueda verte, Señor, en la sencillez de las cosas, Señor, porque tú, Padre Celestial, sabes cómo hacer que te entiendan, que te conozcan, Señor. Padre Celestial, aunque eres muy profundo, muy poderoso, insondable, tus pensamientos, tus obras, todo lo que tiene que ver contigo es demasiado maravilloso para nosotros. Pero tú tienes un secreto, señores, en tu poder, y es que tú, siendo tan grande, puedes hacerte pequeño, Señor, de tal manera que alguien, Señor, sin educación, Señor, pueda entenderte, Señor. Padre Celestial, así que te pedimos que seas tú, Señor. Yo no puedo hacer nada por nadie, Señor. Yo también necesito de tu gracia. Necesité tu gracia para que me salvaras, Señor, y me dieras esa vida eterna, Señor. Yo necesito de ti cada día. Padre Celestial, por eso, Señor, te pedimos tu ayuda para que sea tu gracia impartida. Tú puedas usar estos labios, Señor. Tú puedas usar mi vida, Señor, para el bien de tu causa, Señor. Hazlo así, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con el tema autoridad. Ya hemos estado hablando en varias oportunidades lo que es autoridad. Y autoridad, como ya lo habíamos dicho también, es un poder, es un derecho. Cuando usted y yo estamos bajo un mandato. ¿Y qué significa esto? Nosotros, por nosotros mismos,
no tenemos ese poder. Cuando hablamos del poder de Dios, por nosotros mismos no lo tenemos. Nosotros lo recibimos de Dios. Y lo recibimos de Dios cuando nosotros le creemos y andamos en obediencia a lo que Él nos dijo. Por eso hablamos de mandato. Así como ya lo hemos explicado en lo natural, un policía en la calle, él tiene una autoridad, él tiene un poder. Porque él está bajo un mandato, bajo una sujeción. Él está cumpliendo el lugar del deber, a donde lo mandaron. Pero si él hace algo indebido y va a donde no lo enviaron, él no tiene ese poder, es despojado de ese poder y el Estado no lo respalda. Porque esa autoridad es un poder que te respalda y está contigo. De tal manera que la gente tenga que obedecerte si no quiere sufrir las consecuencias. Si un policía está en el lugar del deber, todo el poder del Estado lo está respaldando. Y hay de quien no obedezca, no se detenga y no obedezca a lo que le está pidiendo el policía que haga. ¿Por qué? Porque puede venir sanciones, puede venir, digamos, consecuencias perjudiciales. Y el Estado lo respalda completamente. Pero es condicional esta autoridad. Esta autoridad es siempre y cuando este policía se mantenga en el lugar del deber y haga lo que es correcto. Porque si acepta soborno, el Estado lo abandona y va a tener que sufrir las consecuencias de su extravío y hasta podría perder su posición. Es castigado. Y ahí sí el Estado lo abandona si hace algo que no debió hacer. Entonces, así es en lo natural, así también es en lo espiritual. Si usted y yo queremos contar con ese poder, esa autoridad de Dios para que las enfermedades obedezcan y salgan fuera, los demonios huyan y para que aún la naturaleza misma obedezca, entonces tenemos que mantenernos en obediencia a lo que Dios ha dicho. Lo que Dios quiere que hagamos en el tiempo presente. Porque no es simplemente guardar los mandamientos por guardarlo. Hay un propósito. Entonces hay un propósito de parte de Dios cuando Él nos manda a hacer algo. Porque Dios no es un Dios que simplemente dice las cosas por decirlas, sino que Él está viendo lo que está más allá. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vemos que nuestros padres nos dicen, por ejemplo, yo quiero que estés aquí en la casa a tal hora y no más tarde. Ellos nos están cuidando, ellos no nos están dando mandamientos por dárnoslo, sino que nos están cuidando de que de alguna manera nosotros andemos por allí en un horario más peligroso. O sea, no es lo mismo que, digamos, estar en plena luz del día que andar en la noche, porque ahí es donde se alborotan más los maleantes. Entonces, eso es algo, digamos, natural. Algo natural, hablando de lo que nuestros padres dicen. Por ejemplo, cuando dicen no vaya o no se la pase mucho tiempo en una casa, en casa ajena. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué ellos dicen esto? Porque simplemente llega un momento en que cuando uno está mucho tiempo en una casa ajena, entonces puede haber un problema, se puede suscitar un problema porque digamos que ya nuestra presencia ya es molestosa o algo así por el estilo. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que el Señor nos ha dicho y Jesús lo explicó con términos sencillos. Por ejemplo, Él decía, cuando tú vayas a un lugar, te invite a un lugar, no tomes las primeras sillas, porque no sea que venga alguien más distinguido que tú
y te pidan que desocupes ese lugar y te mandan atrás. Y tú con vergüenza tengas que irte atrás. Es mejor que tomes las últimas sillas, porque de repente el que te invitó te ve y dice, ¿qué haces allá? Ven aquí adelante. Entonces sería algo que te da a ti como un honor, o de cierta manera te hace sentir bien, importante para esa persona. Entonces los mandamientos de Dios no es simplemente por decirlo, hay una razón, hay algo profundo, hay algo que Dios quiere, un mal que Dios quiere evitarnos, un bien que Dios quiere que alcancemos. Entonces, nosotros lo entendemos es cuando entramos en la madurez y en la profundidad de ese amor de Dios. Porque Dios en el amor, Él quiere ayudarnos a comprender que todo lo que Él nos pide tiene una razón de ser, un propósito. Aunque no lo entendamos y no sepamos específicamente para qué es, confiamos que Dios, como nuestro Padre, que ve más allá que nosotros, Él nos está guiando correctamente por el camino. Por lo tanto, por eso y por muchas otras razones buenas, Dios espera que nosotros entremos en sujeción a Él. Y si nosotros hacemos las cosas bien, entonces nos va a ir bien. Por eso es que dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No se siembra, digamos, uva y se cosecha mango. No se siembra, digamos, papa y se cosecha aguacate. No. Lo que usted siembra, eso usted cosecha. Si usted siembra aguacate, va a cosechar aguacate. Si siembra manzana, va a cosechar manzana. Entonces, si usted o yo sembramos una mala acción, vamos a cosechar una mala acción. Pero si por lo contrario nos esforzamos en sembrar lo correcto, vamos a cosechar lo correcto y lo bueno y lo que va a ser de beneficio para nuestras vidas. ¿Qué es más fácil hacer mal? Sí, es más fácil sembrar el mal, sembrar la discordia, hablar mal el uno del otro, pero perdonar, olvidar las ofensas, disimular las ofensas, procurar, digamos, restaurar al otro después que ha caído, no es fácil, pero es lo mejor. Usted ve que la maleza en el campo, y donde quiera que usted ve un terreno donde hay vegetación, usted ve que la maleza no necesita que la rieguen, que la abonen para crecer. Ella va a crecer siempre que tenga la oportunidad, siempre que tenga un espacio de terreno y más. Sin embargo, se ha visto casos que en medio del asfalto, en medio de las calles, aprovecha una endija, una hendidura para salir la hierba mala. Vamos a decirlo así. El monte que no da provecho. El monte que nosotros cortamos y quemamos, ese no necesita ayuda para crecer. Pero cuando se trata de sembrar una planta cuyo fruto es preciado para nosotros, como el maíz, el trigo o cualquier planta, entonces necesita un cuidado para tener control de la plaga, procurar de que no vengan las hormigas, procurar de que esté bien abonada. Todo esto hay un cuidado. Por eso la labor del campo es una labor ardua también, porque se necesita un cuidado de aquello que va a ser para nuestro beneficio. Entonces, entendiendo esto, Dios nos va a respaldar siempre y cuando estemos haciendo las cosas correctas. Dios no es alcahueta como podría ser nuestros padres o nuestros abuelos. Podrían ser alcahuetas, pero Dios no es alcahueta. Dios no tolera el pecado. Pero si usted pecó y usted busca en humillación,
en arrepentimiento, el perdón de Dios, usted lo va a hallar. Porque Dios mira al pecador que se arrepiente. Pero aquel que vive en pecado y no reconoce su condición, entonces a ese Dios mira de lejos. A ese Dios no se le acerca. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Todo lo puro, lo bueno, todo lo bueno viene de Dios. Aún los cielos no son lo suficientemente limpios para Él. Aún nuestras acciones, buenas acciones ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Todo esto le estoy citando lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos respalde cuando estamos haciendo las cosas incorrectas? No puede ser. Dios no se puede contradecir a Él mismo. Su naturaleza es santa. Él es santo y todo lo que tiene que ver es santo. Él no tiene nada que ver con el pecado. Por lo tanto, hemos leído esta escritura sobre la autoridad y en lo que estábamos leyendo, los sacerdotes, los ancianos del pueblo le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Ya a la luz de lo que hemos estado hablando del mandato de Dios. Autoridad es cuando tú eres mandado por alguien y ese alguien te respalda. Así como el policía en la calle lo respalda el gobierno. ¿Por qué? Porque él ha sido enviado, mandado a hacer eso que hace. Y si Dios nos manda, si Dios nos ordena y nos dice lo que debemos hacer, entonces tenemos el respaldo de Dios. Entonces prácticamente ellos le estaban preguntando, ¿quién te mandó a ti a hacer estas cosas que tú haces? Que nos choca, que no nos agrada. Son cosas distintas que no se habían visto u oído antes. Quizás ellos podrían decir. Pero Jesús siempre enmarcó de que eso estaba escrito. Cada cosa que él hizo y es 100% escritural. Cada cosa, cada expresión, todo desde su nacimiento hasta el final. Allá en la cruz del Calvario, Elí lama sabatani. Eso lo decía el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo al pie de la letra Jesús cumpliendo lo escrito. Pero ellos no lo veían. Y ellos le decían, ¿quién te mandó a hacer estas cosas? Y Jesús le dijo, bueno, yo le voy a responder siempre y cuando ustedes me respondan esto. En otras palabras, ustedes me van a responder por qué el bautismo de Juan ¿era de Dios o de los hombres? ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Eso fue textualmente. Claro, ellos sabían, ellos empezaron a hablar entre ellos y decían, no podemos decir que es del cielo, porque si decimos que es del cielo, entonces, ¿y por qué no le creyeron? Tampoco podemos decir, es de los hombres, porque tememos al pueblo. Y en Lucas dice, nos pueden apedrear en Lucas 20. Nos pueden apedrear. Entonces, lo mejor para no meternos en problemas es decir, no sabemos. Y Jesús, viendo la insinceridad de ellos y que ellos no cumplieron con la condición que él les había puesto, entonces él les dijo, pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Porque la respuesta era la misma. Juan no venía en su propio nombre. Juan venía en el nombre de aquel que lo envió y que le dijo lo que tenía que hacer. Y cada cosa que le fue dicho que hiciera, él hizo al pie de la letra. Esa era la autoridad de Juan, que él estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer, como dice la Escritura. En San Juan capítulo 1, versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto Israel, por esto vine yo.
bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, hablando de Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el mismo que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién lo envió a bautizar? Lo envió a bautizar el mismo Dios que lo envió. Le dijo, tú vas a ir y tú vas a bautizar y tú vas a captar la señal. Vas a reconocer a aquel que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, todo lo que usted y yo estamos llamados a hacer debe ser conforme al mandato de Dios y lo que Dios ha establecido. Todo tiene que cuadrar perfecto. Ahora, profundizando un poquito, Mateo capítulo 8, versículo 8 y 9 dice así. Mateo 8, del 8 al 9. Dice algo muy particular. Vamos a leer el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo el techo, dice, bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese, ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y yo os digo, dice, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, esta escritura básicamente habla de lo que es autoridad en el ejercicio. Este centurión romano, que habla de un centurión romano, este centurión romano era un hombre que tenía un cargo, una autoridad sobre 100 hombres. Y este centurión romano, él sabía lo que se trataba autoridad. ¿Y qué es autoridad? Él sabía que para poder ordenarle a 100 hombres, él tenía que tener esa autoridad que se le había dado a alguien. En este caso, Roma. Roma tuvo que haberle dado este cargo y él estaba sujeto a Roma para poder al mismo tiempo sujetar a estos 100 hombres. Él había sido puesto a cargo de estos 100 hombres. Entonces él sabía lo que era mandar, pero él también sabía lo que era recibir órdenes. Y seguro él sabía que si él saltaba ese orden, él no podía disponer de la autoridad como él la tenía. Entonces él sabía que un hombre en su lugar, en el puesto del deber,
es un hombre que tiene autoridad. Autoridad de parte de el que lo puso allí, en este caso, Roma. Entonces, él sabía lo que era eso. Ahora, pasándolo desde el punto de vista de Jesús, él vio que Jesús, él tenía también una autoridad, pero no cualquier autoridad. Él se dio cuenta de algo que ningún otro se dio cuenta. Y fíjese en los casos muy particulares. Él tenía un criado, él tenía a alguien, alguien que estaba enfermo. Su criado estaba postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado, dice la Biblia. Jesús le dijo, bueno, yo voy a ir a sanarle. Entonces, Jesús le dijo esto, pero luego el centurión dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Ahora, ¿por qué dijo esto? No fue por humildad. Simplemente. Es porque más allá de eso, porque más allá de la humildad es el reconocimiento y es el darse cuenta de algo que muchos en Israel no estaban viendo. Él era un gentil. Los llamados a reconocer a Jesús tenían que ser los judíos, pero él, siendo un gentil, se dio cuenta de algo. Por eso es que cuando Jesús le dice que ni en Israel halló tanta fe, básicamente se refería a la revelación que tuvo ese hombre, que tenía ese hombre, en darse cuenta de que el que estaba allí, Jesús, tenía la misma autoridad del Creador. Que él ordenaba a los demonios que se fueran y se iban. Que él ordenaba a las enfermedades que se fueran y también se iban. Que él le ordenaba a la naturaleza y también la naturaleza le obedecía. Él callaba los vientos, calmaba la tempestad con solo la palabra de su boca. Ahora, ¿qué hombre puede hacer esto? ¿Qué hombre puede hacer esto? ¿Qué hombre puede hablar y hacer que las cosas hagan exactamente lo que él está diciendo? Entonces, él prácticamente se dio cuenta que la palabra que estaba en Jesús era la misma palabra del Creador. Y si es la palabra del Creador, él podía ordenar. Él podía ordenar y las cosas sucedían. Él no tenía que ir a su casa, como le dijo, tú no tienes necesidad, en otras palabras, tú no tienes necesidad de ir. Tan solo tú di la palabra. No importa el lugar donde tú te encuentres, tú dices la palabra y eso tiene que acontecer. Él se dio cuenta de algo, que la iglesia, el pueblo de Dios, debe estar consciente hoy. La palabra de Dios es una orden que el universo no puede desobedecer. Lo que él dice tiene que acontecer. Ahora, él se dio cuenta de esto, que Jesús tenía una autoridad por encima de Roma, por encima del mundo, porque Jesús, su palabra, gobernaba, vamos a decirlo así, o influía tanto en lo natural como en lo espiritual también. Entonces, claro, Jesús se maravilló porque un hombre como él, gentil, que no tiene que ver con la religión judía, no estaba llamado a saber estas cosas. Pero de alguna manera, y por la revelación, por la fe, usted sabe que usted no puede separar a la fe de la revelación. Él vio algo que muchos no estaban viendo. Por eso dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, él se dio cuenta de algo sumamente importante.
¿Y qué es eso importante? Ahí estaba alguien en representación de Dios que tenía la misma palabra de Dios, del Creador, para hacer que las cosas sucedieran. Ahora, eso no es lo que Dios quiere para su iglesia hoy. Que la iglesia no solamente reconozca esto, sino que simplemente la iglesia se dé cuenta que nosotros, como dice la palabra del Señor, somos embajadores en nombre de Dios. Ese es el llamado, ese es el propósito de Dios. Embajadores en nombre de Dios para que la palabra de Dios salga de nuestros labios y las cosas que tienen que acontecer, acontezcan, según la palabra que ha salido de nuestros labios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Somos embajadores en nombre de Cristo. Hay una sujeción. Nuestra sujeción es del cielo. Nosotros estamos sujetos al cielo. Ese es nuestro reino. Ese es el lugar donde debería estar todo hombre, toda mujer que ha participado en la naturaleza divina de Dios, que ha recibido el Espíritu Santo, debe estar en este tiempo en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, no podemos hacer lo que simplemente nosotros queramos, sino que debemos estar sujetos a lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ya habíamos mencionado ciertos aspectos de autoridad que debemos tener en cuenta, que el primero, no procurar ir más allá o ser más de lo que Dios nos ha llamado a ser. La Escritura claramente nos lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa de que cada uno de nosotros, Dios nos dio una medida de revelación, de fe, revelación. Nos la dio a cada uno. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que Dios quiere que nos ocupemos. Por eso esta escritura enfoca principalmente lo que es el proceso de Dios con el cristiano. Lo primero dice es que debe haber una rendición completa y total, el versículo 1. Lo segundo es que nuestra mente debe cambiar para no pensar como el mundo o como piensa la gente del mundo. Y lo tercero es darnos cuenta de cuál es el lugar que Dios nos ha dado a nosotros. Porque ese lugar va a determinar nuestra función, que es en unidad con el resto que Dios ha llamado con este mismo propósito. Por eso lo enfoca un cuerpo. Todo lo que Dios llama y les da de su Espíritu Santo, como dice también 1 Corintios 12 y 13, nos habla de que por el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo. Es decir, nos introduce en el cuerpo de Dios.
El versículo 13 lo enfatiza en 1 Corintios 12, que Dios nos hace participantes de ese cuerpo. Ese cuerpo que Dios tiene está conformado por todos aquellos que tienen de su espíritu. Y cada uno como miembro de ese cuerpo tenemos y estamos llamados a cumplir una función. Así como los ojos tienen una función, la boca, el oído, las manos, todo tiene una función en este cuerpo. Ahora, como todo tiene una función, cada uno debe estar perfectamente en su lugar y cumpliendo con el deber. Y por eso dice que según los diferentes dones que operan, según lo que Dios le ha dado a cada uno, el de profecía, usted conforme a la medida de fe, el de servicio en servir, el que enseña enseñanza y así. Cada uno en su lugar. Pero no procure tomar el lugar de otro. No procure ser sobresaliente a su manera, o sea, querer ser visible. Por ejemplo, usted dice, no, pero es que yo quiero servirle al Señor es detrás de un púlpito. Yo quiero servirle al Señor en la música y esto y aquello y lo otro. Es donde Dios lo ha puesto. Porque aquí no importa si la iglesia nos ve. Ciertamente, lo que predicamos, la iglesia nos está viendo. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que Dios vea que nosotros estamos haciendo el trabajo que Él nos encomendó. Por lo tanto, aquí nos debemos es a Dios. ¿Y cómo es esto que nos debemos a Dios? Nos debemos hacer lo que Él nos manda hacer. Ahora, ¿qué es lo que Él nos manda hacer? Usted dirá, bueno, está en su palabra. Cada uno conociendo su posición, si pastor, entonces tiene que ver por medio de la escritura cómo debe ser un pastor, un maestro y así sucesivamente. Esa es la base, ese es el fundamento. Déjeme decirle que esa es la base y ese es el fundamento. Pero usted sabe que la base o el fundamento, hablando de una estructura de un edificio, eso es básicamente lo primero que se pone. Luego se levantan las paredes, luego viene el techo, hasta llegar o llevar a esa obra a la perfección. Cuando hablamos del fundamento, es básicamente la doctrina, el principio, que todos nosotros debemos conocer cómo Dios usa cada una de sus instrumentalidades, al pastor, al maestro, al profeta, al evangelista, al apóstol. Eso es fundamento. Siempre nosotros, nuestras acciones, nuestras palabras, todo lo que hacemos debe cuadrar y armonizar con el fundamento que es la palabra y lo que dice la palabra. Ahora, cuando digo que es fundamento es porque hay un más allá. El más allá es que siendo llenos de su espíritu, siendo hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa? Debemos aprender ahora a conocer y a dejarnos guiar por Dios. Ahora usted dice, pero hay que dejarnos guiar por lo que dice la palabra. Ciertamente como fundamento. Pero, si Dios quiere que vaya a un lugar específico, por ejemplo, que diga, yo quiero que vayas a Carigua. Eso no lo dice la Biblia. Usted no lo va a encontrar en la Biblia. Eso es una palabra que Dios tiene que darle a usted en el tiempo presente. Porque eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. Anda a Juan y dile que es el lidiar de Dios con él lo que le está pasando. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia de esa manera. Usted tiene que escuchar de Dios para poder decir eso. No sé si me están captando. ¿Por qué? Porque fíjese, Dios sigue hablando hoy. Y Dios sigue queriendo hacer cosas hoy. Y los que llamados a hacerlo
son sus hijos. Por eso dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es eso que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? Los hijos de Dios hacen lo que ven hacer al Padre. Y nosotros tenemos que tener tal conexión en el tiempo presente con Él, que Él nos diga qué hacer y nosotros lo hagamos. Qué decir y nosotros lo digamos. Y así. Básicamente la palabra de Dios para ello es lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Lo dice enfáticamente. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 en adelante dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y fíjese en la práctica, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ve? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, claramente, ahí nos dice que hay una manera y es conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si Dios quiere que digamos una palabra, tiene que darnos esa palabra. Si Dios quiere que hagamos algo, va a ser según el don que Dios nos haya dado. Y todo lo que vayamos a hacer tiene que ser respaldado por Él. ¿Y cómo es respaldado por Él? Que verdaderamente Él nos haya enviado. De lo contrario, entonces vamos a fracasar. Entonces, ¿a dónde Dios nos está mandando? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿De qué manera quiere que Dios que nosotros lo llevemos a cabo? En un mundo tan perverso, en un mundo que ha caído una frialdad espiritual, en un mundo que ya no escucha la voz de Dios y que la voz de Dios es como un mito, es como una leyenda, es como una fantasía, no es una realidad para muchos. Y cuando uno dice, el Señor me dijo, el Señor te dijo, ¿de qué manera te lo dijo? Dios sigue hablando hoy, pero no con cualquiera. Dios habla con sus hijos. Dios habla es con aquellos que se humillan a Él y se rinden y le buscan de día y de noche, porque con ellos es que Dios se complace. Nosotros deberíamos ser la complacencia de Dios, con quienes Dios quiere estar y contarnos sus secretos y decirnos las cosas que debamos hacer, pero para eso Dios tiene que confiar en nosotros. Entonces, nuestra posición y nuestro lugar en Dios está intrínsecamente relacionado al guiar de Dios en nuestras vidas. Es decir, ¿cómo sé yo que yo estoy en el lugar del cuerpo, ocupando mi lugar? Es porque yo tengo que estar experimentando la guianza del Espíritu de Dios en la actualidad, haciendo y diciendo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. El Espíritu Santo debería estarme guiando, no mi emoción, no mis deseos, que yo esté claro y esté seguro y cierto de que es Dios guiándome. Porque el enemigo también él habla, también él quiere guiar, pero usted debe discernir eso, usted debe saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Esto es algo muy importante y lo que nos va a hacer maduros en Dios. ¿Por qué? Porque aún el mismo profeta dijo, muchas veces yo pensaba que era Dios guiándome y era el enemigo intentando sacarme del camino. Pero él se daba cuenta, como usted y yo estamos llamados a darnos cuenta. Dios sigue hablando hoy, sí. Dios sigue mandando hoy. Dios sigue
ordenando hoy, y todo es conforme a la palabra de Dios. Recuerde que no es solo la palabra, es la palabra y el espíritu. El espíritu y la palabra son una misma cosa. ¿Por qué? Porque el espíritu te va a decir lo que debes hacer y siempre tiene que ser conforme a la palabra. Entonces, si es el espíritu de Dios guiándonos, ¿qué hace la palabra aquí? En todo caso, dejémonos guiar por el espíritu y hagamos un lado lo que dice la palabra, porque el espíritu de Dios siempre nos va a guiar a la verdad, a lo correcto, a lo bueno. Como ya lo hemos mencionado, Dios no es el único que quiere guiarnos. También está el enemigo queriéndonos apartar del camino a hacer cosas que no convienen. Y lo hace de una manera tan sutil, como dice la Escritura. Él se viste como de ángel de luz. Lo hace tan sutil, tan engañosamente, que solo la palabra de Dios puede discernir cuando Él es intentando una artimaña en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de nosotros mismos. Ahí vemos lo importante. La palabra de Dios es para nosotros, alimentarnos de ella, meditar en ella, pensar en ella, testificar de ella, porque ella es la guía que tenemos y la seguridad que tenemos de saber cuándo es Dios y cuándo no lo es. Entonces, no es solamente dejarnos guiar por el Espíritu, sino juzgar por la palabra si es el Espíritu de Dios o no guiándonos. Porque el Espíritu de Dios jamás nos va a guiar en contra de su palabra. Por eso, y el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Eso lo dice la palabra de Dios. A toda verdad, a todo lo que es correcto conforme a la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo debemos estudiar la palabra de Dios y debemos demandar de Dios revelación para que cada acción a la cual nos sentimos dirigidos a obrar, a hablar, a hacer, sea conforme a la palabra de Dios. Porque así pasa en lo natural. El gobierno tiene una constitución por la cual se rige. Y el gobierno que manda a un policía a las calles no le va a mandar a hacer lo legal, es que no lo va a mandar a hacer algo que quebrante la misma constitución. Porque sería algo malo que el gobierno estimulara el hacer contrario a la constitución. El gobierno, ellos procuran moverse conforme a la constitución de dicho país. Este país tiene una constitución. Cada país tiene una constitución por la cual se rige el gobierno y basado en esa constitución es que ordena y manda a aquellos que están ocupando, llamados a ocupar una función. Por ejemplo, en este caso, el policía tiene que obrar conforme a la constitución. Ahora, si él sabe que es el gobierno que lo está mandando, el gobierno lo va a mandar siempre a ir a favor de la constitución. Mas él, sin embargo, él se cerciora porque ya tiene un conocimiento previo a la constitución y él se da cuenta que lo que le han mandado a hacer es conforme a la constitución. Eso hablando en términos humanos, en la legalidad de las cosas. Ahora, en lo espiritual es igual. Dios te va a mandar a hacer cosas que son conforme a su palabra, pero tú y yo debemos cerciorarnos que sea así. Y en eso consiste la madurez. No es dejarnos mover por cualquier espíritu, sino por el Espíritu de Dios. No es dejarnos gobernar por nuestras emociones, sino por el Espíritu de Dios. No es dejarnos gobernar por nuestros deseos, sino por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabemos cuándo es el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios nunca va a ir en contra de esta su palabra. Ahora, el segundo punto es, si ya tú sabes que es Dios guiándote, entonces esfuérzate
En la gracia que Dios nos ha dado, esforcémonos en ser excelentes. Porque Dios no está a favor de los que se estancan y de los que se conforman a este siglo, sino que Dios está a favor de aquellos que se esfuerzan. Como dice la palabra del Señor, fervientes en el Espíritu. No es solamente estar en el Espíritu, estar fervientes en el Espíritu. Ser perfectos. Hacer lo mejor posible lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿De qué manera? ¿Podemos mejorar nosotros algo? Es en la gracia de Dios. Porque nunca vamos a decir, ya lo hago perfecto. O sea, ya lo hago como Dios espera de mí. No, siempre hay una demanda mayor de Dios. En eso me refiero. Claro, cuando Dios lo manda a hacer algo y usted lo hace, cumplió. Y eso es perfección. Pero hay una perfección también que tiene que ver con ser cada día más excelentes. Entonces, por eso Pablo dice, nosotros que somos perfectos, y lo que dice también antes, no que sea perfecto y que ya lo haya alcanzado. Entonces, no es una contradicción. Nosotros, si obedecemos lo que Dios nos dice ahora, somos perfectos y estamos al mismo tiempo alcanzando la perfección porque sabemos que Dios demanda ahora más de nosotros y tenemos que hacerlo mejor todavía en la gracia del Señor. Para eso tenemos que rendirnos a Él, consagrarnos más a Él, y en esa rendición, en esa consagración es donde Dios se va a manifestar cada vez más y más en nuestras vidas. Por eso es que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ve? A eso me refiero. Si el día de mañana, si hay un día mañana, habrá una luz mayor. ¿Por qué? Porque siempre es así. A medida que pasa el tiempo, aumenta la oscuridad, pero también la luz de Dios aumenta. Entonces, y lo tercero sería una rendición total. Una rendición total que Dios espera de nosotros. Pero rendición ¿a qué? A lo que Dios quiere. Su voluntad. Por eso dice Santiago el capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la clave. Dios espera de nosotros una rendición total. ¿Por qué? Porque de eso va a determinar el nivel de autoridad que usted y yo vamos a tener o debemos tener. ¿Tenemos autoridad? Sí, tenemos autoridad. Si estamos buscando al Señor y estamos allí esforzándonos por hacer lo correcto en su gracia, pidiéndole perdón cada día por nuestras torpezas, nuestras palabras torpes, por perder el tiempo y tantas cosas. Y nos estamos esforzando en su gracia en hacerlo cada vez mejor. Yo procuro eso también en la gracia que Dios me ha dado. Y sigo esforzándome y sigo demandando gracia de Dios, es favor inmerecido para que yo pueda llegar a serle siempre agradable. Ese es mi deseo y yo creo que debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Y la rendición total es lo que Dios espera de nosotros, que lleguemos a ser uno con Él. Porque entre más rendidos estemos a Él, más poder tenemos. Porque cuando el enemigo viene, entonces no va a vernos a nosotros, va a ver a Dios en nosotros. Cuando se presenta el problema, cuando se presenta la circunstancia, entonces no nos va a ver a nosotros, va a ver a Dios en nosotros. Pero todo eso depende de cuánto nos hemos rendido a Él. Porque todo es
a lo que nos rendimos. Como decía el profeta, todo fue a lo que yo me rendí. Entonces, a medida que nos rendimos a Él, en pensamiento, en palabras, en mirada, en lo que oímos y en todo, entonces Él está tomando cada área de nuestras vidas. Y cuando menos nos damos cuenta, vemos el vivo reflejo de Él. Y eso es lo que respeta la naturaleza. Y eso es lo que espera ver la naturaleza en el pueblo de Dios. Ver a los hijos de Dios ordenando la naturaleza, porque los hijos de Dios eran sus antiguos amos y ahora están volviendo en esa restauración a ser su amo, pero ella necesita que nosotros ordenemos. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. No es solamente ser hijo de Dios, es manifestar, dar a conocer, ejercer ese poder, esa autoridad que Dios nos dio como hijos suyos. Tal vez es profundo todo esto, pero básicamente eso es la tercera etapa. Eso es adopción. Eso es lo que concluye todo cuando la novia sepa lo que ella es. Entonces no se trata de hacer lo que yo quiero, se trata de rendirme a Él y que al yo rendirme a Él, a punto de que lo que yo pienso no son mis pensamientos, sino los de Él. Porque el Hijo está llamado a pensar como el Padre, a hablar como el Padre, a actuar como el Padre. Pero esto va a ser posible principalmente si tenemos el Espíritu Santo para comenzar y en esa rendición a la cual estamos llamados. Ahora, esta es una predicación, esto es lo que Dios quiere que usted escuche. Esta es la gracia de Dios para usted y para mí. No espere que usted como hijo de Dios, Dios tenga que venir con la vara dura de la corrección para que usted y yo lo hagamos como debe ser. Porque si somos hijos de Dios, entonces Dios nos va a tratar como a tales y nos va a castigar y nos va a llevar al punto donde Él quiere. Porque al final todo esto es para nuestro propio beneficio. ¿Qué quieren los padres? El beneficio de sus hijos, aunque lo castigan, aunque les prohíben ciertas cosas y todas estas cosas que hacen los padres aún le dan con la vara y todo. Pero todo esto es el esfuerzo del padre, de los padres, de buscar el bien para sus hijos. Cuánto más Dios, que Dios es perfecto. Dios sabe lo que necesitamos. Y muchas veces Dios deja caer la vara de corrección sobre nuestras vidas. Entonces, no esperemos eso. Tomemos a Dios en su palabra y digámosle, Señor, yo quiero ser un instrumento rendido en tus manos para que seas tú a través de mí. No es simplemente mostrar la autoridad porque tenemos el poder y simplemente sin propósito. Como lo dijimos en un principio, Dios no nos manda a hacer las cosas porque sí, hay un propósito. Hay algo que Dios quiere alcanzar y debemos creer que siempre lo que Dios nos manda a hacer es con un propósito y es para bien de nuestras vidas, de los que nos rodean y de todo aquel. Solo Dios sabe todas las cosas, pero todo es para bien. Dios siempre, como su hijo, va a hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, revelada a cada corazón, Señor, y se cumpla, Señor, el propósito por el cual la has enviado, Señor. Ayúdanos, Señor, porque verdaderamente somos inmerecedores, Señor, de todas estas cosas, Señor. Padre Celestial, no merecemos esto. Es tu gracia, es tu benevolencia sobre nosotros, Señor, que se ha magnificado a nuestro favor, Señor. Padre Celestial, como dice tu palabra, Señor, tú mismo decidiste esconder esto tan glorioso y poderoso en vasos de barro, Señor,
para que la alteza sea tuya, Señor. Padre Celestial, tu nombre sea glorificado y honrado para siempre, Señor. Padre Celestial, cúmplase tu propósito en nuestras vidas. Aviva tu obra en tu pueblo, Señor, y en medio de los tiempos, Señor, al conocer, Señor. Y Padre Celestial, si hay alguno que no ha tenido esa experiencia personal contigo, Padre Celestial, que Él pueda allegarse a ti y tú te allegues a Él, Señor. Porque esta es simplemente la gracia, la misericordia tuya llamando a todo aquel, Señor, que experimenten salvación, Señor, que experimenten vida eterna, que experimenten sanidad en sus cuerpos, Señor, que experimenten tus bendiciones para beneficio de sus vidas en esta hora, conforme a la fe de cada uno. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios, donde nuestros hermanos van a estar también predicando la palabra del Señor y esperamos que estemos atentos a lo que Dios quiera decir. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.